la licenciada Laura Báez Galindo, Social Media Manager en el Instituto Internacional de Marketing México, diplomados en Marketing Digital, uso de redes, Marketing Web, Estrategia en Marketing e Impacto en Mercado, Plurimetría Web, entre otros. Diplomado en Cuidado al Adulto Mayor en el DIF Iztapalapa y docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Hola chicos, buenas tardes. Ya vamos a cerrar con brocha de oro compartiendo mesa con mi amiga, colega, la maestra Laura Perusquía. Aplausos para la maestra. Y pues nosotros vamos a abordar el tema de la tanatología social al siglo XXI. ¿No? Una fusión entre dos disciplinas que en su mayoría fueron nuevas. Hablar de tanatología hace algún tiempo pues era únicamente acompañamiento en hospital, ¿no? Que era lo que tocaba Cecily Saunders y Kubler-Ross, en donde tanatología no salía del ámbito hospitalario, se quedaba únicamente con un acompañamiento al moribundo como tal. No se veía una esfera tanatológica social salida del campo hospitalario en donde se pudiese llevar a casa o a algún otro tipo de lugar. Y en el caso de la gerontología, pues una disciplina completamente nueva que no sigue posicionada de una manera pues premium, por lo menos en la esfera mexicana. El gerontólogo llega a tener bastantes mitologías alrededor y somos encasillados con diferentes ramajes, ¿no? Cuidadores de ancianos, los que cambiamos pañales, los que únicamente avanzamos con la silla de ruedas. Nosotros somos estigmatizados, como en su mayoría fue estigmatizada la tanatología antes de dividirse en 4 grandes esferas, ¿no? Que ya mencionaba el maestro Juan Paul, ¿sale? Y el estigma comienza desde algo muy importante. ¿Qué significa ser viejo? Porque si tú lo buscas en la definición de la Real Academia de la Lengua Española, te va a lanzar 2 definiciones. La primera va a decir, dicho de un ser vivo de edad avanzada, pero después se va a separar por un adjetivo que dice descuidado o estropeado por el uso. Esa es la definición de viejo desde la Real. Entonces, si lo sacas a un estigma social, es lo que hemos comprado a la mayoría de las personas. Algo viejo es algo descuidado, es algo obsoleto, es algo que ya no tiene una respuesta utilitaria para los demás. Cuando yo llego a las aulas de clase, a la mayoría de mis alumnos les doy el siguiente ejemplo. Y es que han pasado excelentes ponentes ante mesa y les han dicho cómo esperan verse de viejos. Y entonces nos aventamos adjetivos como funcionales, activos, haciendo muchas cosas, viajando con una pareja, infinidades de pensamientos vienen al presente. Pero yo les comento a mis alumnos, si te vas a regir vejez por una cronología de edad, te va a decir que adulto mayor es a partir de los 60 años para México y 55 años para otros países como Argentina, y en el caso de España a partir de los 65. Dejando un poquito de lado a España, que es de los principales punteros en gerontología y en tanatología también, y que ha fusionado ambas disciplinas de una manera muy adecuada. Cuando lo traes a México, tú dices, no, pues yo tengo 29, 18, 17, no estoy viejo. Ayer teníamos la oportunidad, Gabriel y yo, de dar una conferencia para adolescentes en IMPO Tláhuac, en donde es bachillerato, y ven muy distante al viejo. Se ven muy distantes arrugados, se ven muy distantes con canas, se ven muy distantes con un bastón, una andadera. Pero vamos a regirnos por lo menos esta conferencia desde el siguiente ejemplo. Si yo traigo al frente una persona que tiene 19 años y traigo un niño de 10, en automático, ¿quién se convierte en el viejo? El de 19, ¿no? Y entonces podemos dejar al niño de 10 y decir, no hombre, ya es el más joven. Pero si traemos un neonato, en automático, el de 10 años se convierte en el más viejo. Esto nos va a dar el siguiente parámetro. No es que ser viejo requiera que lleguemos a los 60 años. Ser viejo es que nos comparamos con alguien que en su mayoría ha vivido un poco menos que nosotros de manera biológica. Esto separa un poco el envejecimiento desde el envejecimiento biológico, en donde sí, efectivamente, después de la carga de 60 años, aparecerá ya un declive orgánico.
fuera de eso, y para posicionarnos en tanatología social, empecemos a ver la perspectiva del viejo de una manera completamente diferente. Todos somos viejos comparados con alguien que ha vivido un poco menos que nosotros. Y la carga de experiencia evidentemente también nos pone en el margen de saber tal vez y solo tal vez un poquito más de alguien que está un poco más joven que nosotros. Entonces, cuando vienen esferas tanatológicas o psicólogos o pedagogos y dicen no, yo no voy a trabajar con el viejo, vendría la noticia puntual de ¿y qué crees? Si vas a trabajar con un viejo, porque vamos a empezar a dar aquello que tenemos, y si tú no sabes convivir con tu vejez, difícilmente podrás decirle al otro que conviva con un eje de vejez cuando tú ni siquiera sabes qué estás haciendo con la tuya, ¿sale? La conferencia en la cual nos vamos a centrar la maestra Laura y yo será en este eje de dos definiciones que si las juntas parecen completamente ilógicas, y que si sacas tanatología de un acompañamiento para el mundo, te vas a poder dar cuenta que tanatología te abarca diferentes círculos, y no solamente es jubilación y no solamente es muerte, también son diferentes otras secuelas que vamos tocando a lo largo de esta hora, para que tal vez al final de la misma se lleven una concepción diferente de lo que es fusionar dos disciplinas, que si le das un gramaje de oportunidades diferentes, te puedes dar cuenta que en cualquier área necesitas como tal una ejecución de estas. ¿Cómo me muestra la verdad? Querida Tocaya, pues verdaderamente es un gustazo estar aquí compartiendo mesa contigo y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos aquellos que han hecho posible este encuentro, verdaderamente un reconocimiento para su labor, licenciado Gabriel y todos aquellos, licenciada Laura, todos aquellos que han participado en esto, doctor Polo, también, pues es una gran oportunidad para que tengamos nosotros este aprendizaje de vida. Bueno, pues ahorita tomando tus palabras, algo que mencionabas, que esta cuestión de sentirse viejo tiene que ver generalmente con cuestiones comparativas, básicamente, pues aquel que se para junto a alguien que cronológicamente es más joven, bueno, pues ya lo cargó el pintor, ¿no? Entonces aquí lo más importante es empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Hace no mucho yo estaba pensando que a veces te avientan piropos muy bonitos. Oye, te ves más joven de lo que aparentas. Ay, pues así como que habrá personas que rápidamente digan, ay, eso está chido, padrísimo, me veo más joven. Pero ¿saben qué digo yo? No me resten experiencia, no me quiten el valor de mi vida. Yo no consigo esta parte, porque cuando a alguien le dices, es que te ves más joven de lo que representas, así como que uno se queda pensando en la torre, ¿qué quiso decir? Porque a veces las personas solo son amables, sobre todo cuando los alumnos te dicen, ¡ay, no, maestro, se ve jovencísimo, parece como de 30! Y yo así como que me quedo, no, por Dios santo, yo cuando tenía 30 años, yo no hubiera concebido jamás estar así en esta parte de dar clases y todo. No me resten valor a mi experiencia. Con 52 años, verdaderamente me agrada decir que tengo 52, verdaderamente me gusta esta parte y me encanta, ¿sabes qué? Ser chavarruca, ser así vieja. Porque con esto que acabas de comentar, esta preciosa introducción que nos diste, ya me vi. Yo me preguntaría, ya hasta se me fue la idea. ¿Y qué hacen todos ustedes aquí? ¿Quién hace? Y a veces cuando uno empieza con estos pequeños resbalones, ahí es cuando dices, no, sí he vivido con muchas ganas, con mucha injundia, le he puesto a la vida, ¿no? Mucha pasión. Aquí básicamente, una cabina de que se acordan, ¿no? De otra cosa, ¿verdad?
¿Qué es ser viejo? Básicamente, ser viejo es tener más recuerdos que proyectos. Entonces, ¿cuántos proyectos tienen? ¿Cuántos años tienen? ¿Tienen 19 y no tienen proyectos de vida? Son viejos. ¿Tienen 70 y tienen proyectos de vida? Ustedes están manteniendo una mentalidad que precisamente es aprovechar la sabiduría de los años que tienen. Porque solamente aquel que no valora ese camino que ha recorrido, solamente ese es el que piensa que entonces va a bajar la colina. Hace rato el licenciado David nos decía que hay varios paradigmas entre los cuales yo quiero traer en esta primera parte de la exposición. El paradigma, hay dos visiones dentro de la medicina con respecto al envejecimiento. Uno de ellos es el paradigma deficitario. En este paradigma deficitario, precisamente se ve al viejo como esta persona que llega a esta parte de la curva en lo alto y a partir de ahí empieza un proceso de disminución de todas las funciones. Bueno, este paradigma deficitario es el que después retoma Koenigs y Henry y lo convierten en la teoría del aislamiento. Y entonces, ¿qué caracteriza al viejo dentro de esa visión de estos dos autores? Pues básicamente que el viejo se va retrayendo, se va aislando y va empezando a cortar el contacto con todo aquello que está a su alrededor, en su entorno. Ahora bien, hace rato mencionaban de la tendencia que hay en España, que es donde van a la vanguardia en estudios relacionados con la gerontología. Y entonces, el paradigma médico que está imperando para tener esa visión con respecto a qué se va a hacer con esa población que nada más está engrosando, que no hay manera de detener el efecto de bola de nieve que se viene por ahí del año 2050, entonces ellos tienen una visión donde ya ven el envejecimiento como óptimo y activo. ¿A qué se refieren estas dos palabras? Vamos a ver precisamente que este camino hacia arriba se continúa. No va para abajo, no va en un sentido en el que haya un detrimento, sino que se van valorando todas esas situaciones y entonces dentro de todo esto se sigue viendo a esos adultos como personas capaces, como personas, se les reconoce su autonomía. Incluso en España tienen un modelo muy interesante, que es el de los condominios de personas adultas mayores. ¿En qué consiste este modelo? Se van juntando varias personas adultas mayores y viven todas juntas. Y entonces en estos hogares ellos mismos son cuidadores de los otros. Ellos mismos se apoyan y ellos mismos garantizan que su calidad de vida está mejorando. Entonces más adelante, cuando este fenómeno de la inversión de la pirámide poblacional se haga una realidad, conforme más nos vayamos acercando al año 2030 y posteriormente al año 2050, pues nosotros también podamos mudarnos a un modelo de aldeas senescentes. La palabra senescente es una palabra que tiene una connotación más positiva que aquella de senectud. Senectud ya se ha descontinuado en el uso del lenguaje por cuestiones que tienen que ver con la discriminación. Entonces, la palabra senescente da esta idea donde el adulto mayor tiene una gran cantidad de posibilidades y además está para enseñar a otros, compartir sabiduría. Entonces, no sé cómo ves ahorita, en esta parte de la tanatología, pues todo este inicio con respecto a las diferentes visiones, pues nos va precisamente adentrando a dos formas diferentes de ver la tanatología. Una de ellas es la tanatología desde donde no podríamos llamarlo como algo propiamente formal o académico, sino que es esta visión de aquellas personas que de manera voluntaria se acercan a la atención y que participan en este brindar comodidad y brindar un buen espacio para estar acompañando a aquellas personas que van a morir. Y entonces estas personas se viven en esta visión como
esperó la muerte. Y en esta parte donde ya estamos estudiando la tanatología de una manera formal, donde queremos nosotros generar un cambio y ser actores sociales de estos cambios, entonces nosotros vemos la tanatología como esta preparación para la muerte. ¿Y cómo hacemos esto? A través de la trascendencia, a través de esta generación de proyectos. El adulto mayor que se vuelve generativo todavía en este momento. Y entonces, pues de esta manera vamos a ir enlazando. ¿Cómo lo ves? Pues ya, coincido mucho contigo en un rasgo muy importante. A lo mejor tenemos que mirar a tener una calidad de muerte para lograr tener calidad de vida. Les voy a explicar por qué. En algún momento, cuando tomaba clase con el doctor Polo, que está allá enfrente, nos preguntaba a toda mi generación de maestría: ¿cuántos de ustedes tienen ya su lugar en el panteón o saben qué van a hacer el día que fallezcan? ¿No? Y es algo que de antemano cuando lo piensas te asusta y es así como de espérate, ¿no? Tengo 29, ¿no? Como que todavía no me veo comprando mi lugar en Jardines del Recuerdo. Eso sí te alcanza, porque morirse es carísimo. Hay que tomar ese eje bastante importante. ¿Tienes lugar? Y éramos como dos los que le comentábamos al doctor: yo sí lo tengo, ¿no? Y les comentaba a mis compañeros. Cuando a mí se me ocurrió comprar mi lugar en el Jardines del Recuerdo, me decían mis papás: espérate, primero me voy a morir yo. ¿Cómo se te ocurre a ti andar comprando tu lugar en el panteón si estás muy joven y aparte tienes un hijo? Oye, te necesita, ¿no? Y entonces tal vez podríamos mirar con dar un eje educativo para aquellos que tenemos a nuestro cargo, porque es un hecho de que todos los que estamos aquí en algún momento tendremos a alguien enfrente que nos dará cargo de información exacta porque tengamos una cédula profesional encima, y entonces tal vez podríamos decirle que evidentemente sí tenemos que pensar en muerte. El viejo, vamos a ponerle que por desgaste orgánico es mucho más constante su pensamiento hacia fallecer, porque ya hay un desgaste físico, emocional, psíquico, ya tiene una elaboración de planes ya un poco más limitada, porque evidentemente el reloj pues está acabando, no es como si volteáramos un reloj de arena y veamos que hay pocos granitos que están por bajar y que en algún momento terminarán. Y entonces es decirle al adulto mayor, como ustedes, porque les decía que todos ya estamos dentro de ese vínculo, ¿qué vas a hacer el día que te encuentres en la secuela de muerte? ¿Estás preparado para ese momento? Porque cuando ya estás viejo, les decíamos ayer Gabriel y yo algo de la conferencia de bachillerato, los que ya están viejos ya están ahí, ¿eh? O sea, ellos, créanme, ya lo pensaron, ya lo planearon, ya lo estructuraron, ya hasta lo compraron. Pero los que están más chavos, ¿qué onda? ¿Lo pensaste? Vámonos a un ejemplo completamente exacto. ¿Qué pasaría si por X o Y razón, esperando que no, me acuerdo de cada código de creencias de ustedes, hoy fuera tu último día de vida? ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado tú para un eje de trascendencia que recaiga en tu espiritualidad y en tu código de creencias? ¿Y o está preparado tu círculo familiar y personal para saber qué hacer contigo? Porque ir al tanatólogo es ir cuando ya murió alguien. Cuando ya alguien te dijo: oye, yo te sugiero que vayas al tanatólogo porque veo que desde que murió tal persona tú has cambiado mucho. Pero antes de eso, acercarse al consultorio tanatológico para una higiene mental está bastante distante de ser una realidad, por lo menos para el eje mexicano. Pero ¿qué pasaría si viráramos un poco a hacer esto por una planeación futura? Que un tanatólogo pudiese darte la mano y decirte qué está pasando con tu vínculo de pérdidas, y pérdidas únicamente muerte, y que te acercases a un gerontólogo para decirle: oye, ¿qué onda? ¿Qué tal voy con mi proceso de envejecimiento? Porque también vamos a romper el mito de que el gerontólogo solo atiende viejos. No, no solo atendemos viejos, así como tanatólogo no únicamente atiende funerales y fallecimientos, pues nosotros tenemos otro gramaje de atención. Y entonces, ¿a cuántos de los que están aquí se les ha ocurrido ir a sacar una consulta gerontotanatológica para saber qué tanto te va en tu proyecto de vida futuro? Porque si bien quieres fallecer, llegar a los 60 sano, funcional, etcétera, pero pues necesitas herramientas, y eso va desde un equipo multidisciplinario que te tiene que decir cómo se hace, porque por algo te profesionalizas en ciertas áreas. Entonces, tener una higiene donde no solamente se va al psicólogo porque tienes tristeza que tú dices que es depresión y ni siquiera sabes que no es eso,
que no vas al gerontólogo porque tú no estás viejo, estás en la cúspide de la juventud y entonces dices, no, aguanta, yo cuando tengas 50 lo ando pensando. Y no vas al tanatólogo porque no se te ha muerto nadie. Y como no se te ha muerto nadie, pues no lo necesitas. Y en ese momento nos movemos en una cultura que bien marcaba Heródoto en algún momento. Si un joven cruza con un viejo en la calle, se desvía para alejarle el lugar. Y si un anciano entra a un lugar donde hay jóvenes, estos se levantan y le dan sus asientos. Y les estoy hablando de una referencia de antes del siglo V antes de Cristo. Tráigalo a la actualidad, en donde por X o Y razón le vamos a echar la culpa, por lo menos en este momento, a brecha digital, nos ha roto la valorización que tenemos por las generaciones más grandes, por algo muy puntual. Ya tendemos a creer que no los necesitamos. Y entonces hace rato que estábamos allá abajo, Laura y yo, me decía, ¿cómo es el cambio abismal en donde yo traigo hojas de papel con escrito a mano y tú traes una tablet? ¿No? Entonces, todo es un poco más facilitado para las generaciones más jóvenes. Y en ese momento... Es que nosotros sí sabemos escribir, ustedes no. Y diría un bebé, es que nosotros lo sabemos prender y lo del otro lado no. En el punto de este asunto generacional se ha empoderado un poco al más joven. Y entonces es voltear a ver al otro y decir, pues tú no. Es una sobrevaloración de la juventud. Así es. Una generación completamente sobrevalorada. Y yo les decía también a unos alumnos, ¿te acuerdas cómo hacíamos la tarea por ahí de los 80? Y entonces te decían, A los 80 ya estaba haciendo tareas. Bueno, te cuento mi experiencia desde ese lado, ¿no? En donde todavía no había tanta computadora, imagínate nada más. Y tengo 30, pobres los demás. Entonces te decían, tienes que traer para mañana los 15 héroes de la independencia. Y era salir a la papelería, ir con el señor de la papelería, hacer todo el ejercicio de hacer todo para tener tu tarea. Y ojo, dependías de las generaciones más grandes. Porque donde de la papelería no tuviera la biografía de Miguel Hidalgo, necesitabas forzosamente decirle al más grande, oye, échame la mano, ¿no? ¿Cómo era Miguel Hidalgo? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿No? Ahora ya no. Y entonces este tipo de dispositivos nos dicen que con googlear una información nos da todo. Y en automático, la desvalorización por las personas más grandes se fue hacia abajo. Y entonces dices, viejo, yo no, yo soy joven. Y el ser joven me da el margen de tener toda la ramificación de oportunidades alrededor mío, con o sin tu ayuda. El punto aquí está que no tienes la convicción de saber que en algún momento tú estarás así y serán generaciones más jóvenes que tú las que te estarán poniendo el dedo encima porque darán por entendido que no te necesitan. El punto aquí tal vez es regresar a hacer una conciencia para aquellas generaciones nuevas que puedan entender que dentro de anciano y joven hay todo un eje en medio que puede dar unión a este eslabón en donde nos dicen tanatología solamente muerte, gerontología solamente ancianos, y yo no pienso en convicción de otro tipo de vida mientras no esté en esa situación. ¿Cómo ves? Y en esta parte, acá ya están disfrutando, están empezando a planear, ya están viendo a ver qué van a hacer. En esta parte es importante porque con respecto a la tanatología, como bien lo menciona, siempre se relaciona con muerte y ya nos va a dar el patatús y aquí vamos a acabar todos, ¿no? O bien la pérdida. Pero a veces hay que cambiar la pregunta, ¿cómo la hacemos? Entonces, no es que nada más estemos para esto, estamos para ser interlocutores en este cambio de pregunta. Es, ¿qué de mí estoy perdiendo con respecto a esto que yo estoy pensando? Entonces, primer ejemplo. Recuerdan que hace rato con la maestra Angelia, pues le hice el comentario chusco, ¿no? De que, pues yo me aventé a leer porque yo vi que la letra era grande y justo en suertes me toca que la hoja que me da tenía letra más chica y entonces, ¿se acuerdan que les dije, acuérdense de esto? Que yo empecé a alejar el papel. Aquí está para no alejarlo. Pero entonces, ¿qué de mí se pierde cuando yo empiezo en este proceso? La vista. No pierdo la vista. La agudeza visual.
aparentemente está disminuyendo la agudeza visual. Voy de acuerdo, aquí si hay alguien que trabaje en cuestiones relacionadas con la optometría o que son oculistas o cualquiera de estas dos especialidades. Tanto el optometrista sabe cómo es lo de la graduación de los dientes. Y el dentista de los dientes. La graduación de los lentes, como el oculista sabe cuáles son los padecimientos de la vista. Pero entonces, a ver, hagan el ejercicio conmigo. ¿Qué de mí se pierde cuando yo empiezo a hacer esto? Háganlo. Las cosas se empiezan a... Y entonces este cambio generacional del que nos habla Laura precisamente tiene que ver por qué las generaciones más jóvenes yo las empiezo a ver desde esta palestra donde me encuentro, y digo palestra porque casi es como si ya me fueran a colgar de la horca. La palestra es ese lugar previo donde están aquellos que van a ser ahorcados. Entonces me encuentro ya casi en la palestra, porque precisamente significa que si yo ya tengo que usar lentes, entonces este cambio generacional es el joven. No es que yo no lo comprenda, ni el joven me comprenda a mí, sino que todo aquello que yo veo lo empiezo a ver como a la distancia. Entonces a la distancia ya no puedo yo tener un punto de referencia con el cual pueda hacer contacto. Lo mismo sucede con el oído. ¿Qué de mí se pierde cuando esto disminuye? Muy bien, está conectado con la socialización, con la sociabilidad. ¿Qué de la sociabilidad? Nos dice aquí su compañera que es poder interactuar con otros. La comunicación. El equilibrio también. El aislamiento. Ok, les voy a hacer llevarlos más allá. ¿Qué de mí se pierde cuando alguno de ustedes ha estado en una alberca y ha bajado la cabeza, se ha sacudido? Y entonces, ¿qué sucede cuando se apaga el sonido, verdad? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Se distorsiona. Desesperación, ¿pero por qué? Porque en nuestra cabeza no oímos, pero percibimos el latido del corazón en nuestro cuerpo y percibimos la vibración de la sangre en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué me angustia cuando me empiezo a quedar sordo? Lo que hace la vida. Y entonces aquí la pregunta es, cuando yo estoy cercano y empiezo a padecer todas estas pérdidas, empiezo a darme cuenta que los signos de la vida son los que me asustan. Me asusta la vida, pero me asusta más el saberme que vivo en la vejez. Por eso es por lo que se le tiene tanta reserva a todas estas cuestiones que se señalan dentro de estas teorías deficitarias, donde vemos una declinación de todas las funciones. ¿Qué sucede con el movimiento? ¿Qué de mí se pierde? Y entonces ahí estaríamos hablando de la autonomía y la libertad. La voy a ceder por esta dependencia y estos límites que me van marcando precisamente los de las otras generaciones. ¿Quiénes? Los jóvenes. Porque entonces ya me convierto yo en el hijo pequeño de mis propios hijos. Y entonces a mí no me va a parecer que ya cuando esté en una edad en donde yo les enseñe todo a aquellos, de repente aquellos me vengan a decir ahora cómo tengo que hacer las cosas. En el ser humano hay una resistencia natural al cambio. Y es como si me mentaran a mí, toda mi generación previa, cuando me dicen, ay mamá, es que, fíjate, ¿cómo hacen las cosas? Ay mamá, ¿que no te das cuenta? Ay, muévete, camina más rápido, mamá, ahí vienen los coches. Hay que llegar a estos momentos. Precisamente hace rato nos comentaban, hay que empezar a vivir también dándonos el tiempo. Antes no veía las flores en el camino, y cuando llego a una edad en la que tengo que caminar más despacio, bueno, aprovecho y empiezo a ver las flores que hay en el camino.
Hay cosas que ya me la pasó a mí. ¿Allá ibas a decir algo? Sí, que levantaste tu mano. Sí, en relación a lo que están hablando de que en algún momento las generaciones jóvenes vamos a tener prácticamente el dedo encima, porque vamos a llegar también a un momento en el que vamos a perder capacidades. Estaba yo escuchando y creo que viene a lo que están hablando perfectamente. Salió las noticias de la primer ministra del Reino Unido, Theresa May, que en una visita a África, pues obviamente se puso a bailar con un baile regional, y ella, por supuesto que ya no se puede mover de igual manera como si tuviera 20 años menos, ¿no? Entonces fue objeto de muchísimas críticas y burlas en los twitters, y me parece muy desatinados sus comentarios, porque también noté como burlas de los periodistas, incluso en las noticias. Dije, bueno, pues ellos ahorita se sienten bien, pero también van a llegar en algún momento a perder esas capacidades, ¿no? Y no es de estarse burlando. O sea, la señora ya es una persona de edad también, que es una adulta mayor, y pues todo merece con respeto. Y en algún momento pues, se van a encontrar igual, ¿no? Gracias. Gracias. Y sí tienes un comentario bastante acertado. Regreso a la conferencia que tuvimos ayer con adolescentes, y cuando usamos el término chavorruco, Chavorrucos del mundo, unidos. ¡todos los chavorrucos! ¡La verdad! Pero ojo, vamos con algo. No todos están preparados para entender o para escuchar dicho adjetivo. Y entonces es como de, yo tengo 29, voy a las tortillas, me dicen, de nada señora, y lo volteo a ver bien feo. Espérame. ¿Te dicen bizcocho? ¿Cuando aparece? No, te las tortillas. Y vamos a empezar tantito rápidamente a cómo empezó el adjetivo chavorruco. Sale por una campaña marketing. Y entonces, imagínense, lo vieron todos, al de la motocicleta que se voltea con su chaleco de piel y todo ese asunto. Y en automático las generaciones jóvenes era de, estás chavorruqueando, ¿no? Y el otro se cargaba el adjetivo muy correctamente y decía, sí, estoy chavorruqueando. Pero a lo mejor las generaciones jóvenes deberían de entender a quién le pertenece incluso el estereotipo de moda. Y es que si nos vamos a dónde se originó la chamarra de piel, tal vez entendamos que le pertenece a ese anciano al que ahora le estamos diciendo chavorruco. Cuando tal vez el chavorruco pudiese voltearse con nosotros y decirnos, a ver, espérate, esa moda que tú traes encima se creó cuando yo estaba en el auge. ¿Quién le está copiando a quién? Porque no es solamente el marketing de decir, es que yo traigo zapatillas de punta, traigo lentes negros, cuadrados. Se originaron de alguna generación que después de los 90 nos la vendieron como retro. Y entonces nos dijeron, lo retro es chido, pero no nos dijeron, lo retro, mi rey, no te pertenece, le pertenece a otra generación, y tú estás usando protocolos de vestimenta y de léxico que le pertenecen a una generación a la cual tú hoy estás haciendo menos, ¿sale? Y esto nos va a llevar incluso al ámbito de enfermedades de jubilación y de desempleo. Vamos primero por enfermedades, si gustas. Nos decían, Parkinson y Alzheimer son únicamente trastornos evidentes para el anciano. Y entonces cuando te posicionas con los alumnos y les dices, ¿sabías que el caso más joven de Parkinson se dio en un chico argentino de 13 años de edad? Y que hay ramificaciones de demencias tipo Alzheimer que se originan a partir de los 11 años de edad para individuos que, por estar lo suficientemente digitalizados, no tienen una estimulación cognitiva exacta como las generaciones más grandes, y en automático no tienen la capacidad de reforzamiento de memoria como los demás. Y entonces dices, espérate, le correspondía al viejo, no a mí que soy joven. Y entonces el getanatológico puede dar incluso una resignificación para una enfermedad que se ve completamente fatal, porque ahora tenemos un auge. Ya no se ve fatal todas las enfermedades, o sí, dependiendo de lo que la persona aprendió en sus primeras instancias de vida. Si a ti te dijeron cáncer es igual a muerte, entonces dices, uff, pero vámonos por otro ejemplo, vida también es igual a muerte.
Entonces es el punto de cómo lo entendemos y cómo lo llevamos al campo profesional y personal. En el caso de algo muy puntual que mencionaba Gabriel en su panel, el suicidio en adultos mayores. Y entonces dices, el anciano se está suicidando, pero se está ocultando de manera social. Y entonces es mucho más fácil, digo, es México, señores, ¿no? Aquí un acta de defunción nos cuesta bastante barato que le quiten suicidio y le pongan paro cardiorrespiratorio o cualquier otro tipo de situación de muerte y vaya, ¿no? Y entonces esto va a ocasionar que en automático el duelo que se tiene que vivir en los integrantes de esa familia se modifique porque no hay una razón específica de fallecimiento. Y entonces dices, el anciano no se suicida, ¿no? Porque aparte de todo te venden este estereotipo del viejito en la esquina con su mantita en las piernas, su periódico en las manos, así como el video que nos ponía la maestra Diana, ¿no? Es todo, el viejito es así, no, el viejito no es así. Así como hay un buen de tipos de jóvenes, hay bastantes tipos de ancianos. Y hay ancianos que el hecho de no tener la conciencia de que la apariencia física se está yendo, en automático ocasionará que se aparezcan ideas y pensamientos suicidas. Y en este momento, si las otras generaciones que están a su lado no logran ver este tipo de signos, en ese momento la persona terminará en un suicidio de adulto mayor. ¿Cuáles son las causas o las principales razones por las cuales un anciano decide suicidarse? Son las que nos va a dar la maestra Laura. ¿Por qué se suicidan los adultos mayores? Porque pueden. Porque les alcanza. Una de las cuestiones más importantes es que uno siempre menciona, hay que estar con ellos, hay que acompañarlos y todo lo demás. Y una de las dudas que generalmente surgen con la familia es, ¿lo podemos dejar solo? Pero no están temiendo que vaya a atentar contra su vida. Es que están temiendo que vayan a entrar en una situación donde se deteriore aún más su salud. No lo dejo solo porque no se vaya a subir a las escaleras, se caiga y quede maltrecho, ¿no? Se vaya a descalabrar y vaya a quedar mal en toda esta situación. Pero hay otra cosa que luego se pasa por alto. Hay veces que el adulto claudica, y esa es una forma en la que también está manifestando esta aproximación al suicidio. Claudica con la vida porque de repente se voltea y ve hacia la pared. Voltearse hacia la pared significa que el adulto va a empezar a manifestar estas conductas donde no quiere comer, donde no quiere participar ya, y donde poco a poco empieza a renunciar a todas las cosas. Entonces a veces un suicidio no es tan evidente como el me voy a ir a colgar, me voy a ir a X, como quiera que sea el método. Aquí básicamente se trata el voy a dejar de hacer las cosas que me mantienen con vida. Entonces, muchas veces en este acompañamiento, luego no detectamos lo que es tan obvio. Y uno dice, no, pues está cansado, se la pasa todo el día durmiendo y empezamos con esta parte de estar deprimido. Entonces no es lo mismo que yo te diga, ay, Alice, estoy depre, a que verdaderamente sea esta parte donde es que no come, es que se la pasa todo el día durmiendo. Luego también esa es otra parte importante. Cuando el adulto mayor duerme, a veces uno no entiende por qué duerme todo el día. Los ciclos del sueño se van alterando a lo largo de la vida. Entonces aquí sucede un fenómeno muy curioso. Cuando somos adolescentes, los papás nos dicen, ándale, ya párate, gon. Todo el día te la pasas durmiendo frente a la televisión. Y el adolescente necesita dormir porque los huesos están creciendo mientras duerme. Esto es cierto. Si no descansa horizontalmente, no crece el hueso. Esta es una realidad. Así que padres de chavos, adolescentes, déjenlos dormir, por amor de Dios, si no se van a quedar chiquitos. O ahora ya saben por qué no crecimos algunos. Pues pueden así, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos en la etapa, en la década de los 20, nuestra demanda de sueño es como de para recuperarle, pues me duermo mis 8 horas, bien padre, bien tranquilo. Y conforme vamos acercándonos a los 40, sorpresa, ya no me duermo de corridito,
y me levanto en la noche por algo, ya sea una necesidad fisiológica, ya sea satisfacer la sed, ir al baño, lo que sea, o simple y sencillamente me paro y estoy como los gatos dando la vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vas avanzando entre los 40 y los 60 y la gente sigue queriendo dormir o pretende dormir 8 horas de corridito. No, ya no se puede. De una vez váyanse grabando, después de los 40 uno tiene que empezar a revisar cuánto tiempo es el que requiere el cuerpo para poder continuar. Se reduce hasta 2 horas, a veces con 6 horas están más que suficiente. En el adulto mayor que ya rebasa los 60 años, son periodos en los que se va durmiendo durante la noche y entonces duerme 3-4 horas, se despierta, hace cosas, se regresa a la cama, vuelve a dormirse otras 3-4 horas, se vuelve a levantar y tiene actividad, y durante el día, donde le agarra el aburrimiento o la baja de glucosa, da el pistón, se echa un folletito. Y entonces, ¿qué sucede? Ya cuando llegamos nosotros a esta parte del ciclo de la vida, hay un detalle muy sobresaliente cuando se revisa todo lo de los estudios de suicidio. El insomnio y el potencial para empezar a generar una idea suicida se incrementa. Esa es una de las únicas cosas ciertas que han salido de los estudios de suicidio, y me refiero a ciertas en cuanto a que han sido corroboradas con innumerables investigaciones. Las únicas 2 cosas que efectivamente se vinculan es el insomnio y el empezar a generar esta sensación de tener ideación suicida. Entonces, el adulto mayor que duerme poco, que no se le deja dormir en esos periodos donde está recuperando el sueño, si empiezan a estarlo con él, dale, no te duermas, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer, órale, no te duermas, y ahí está, duro y dale, y hasta le hablan más fuerte, ¿no? Se acercan y, oye mamá, no le hagan eso, no les hagan eso, ese sobresalto hace que su corazón pase una cuota de latidos que le va a hacer recortarles la vida. Sí, ustedes se la pasan asustando a sus mamás, ¿verdad? Seguramente llegan y se les ponen ahí atrás y luego voltean. Bien. Entonces, esta parte es importante. Hay que cuidarnos, no solo acompañarnos, hay que estar observando bien qué cosas se salen de la rutina y qué cosa podemos nosotros hacer, porque dentro de todas estas cuestiones que se hablaban hace rato, mencionaste lo de la utilidad. En el adulto mayor, muchas de las cosas que evitan y protegen con respecto a estos factores de riesgo, con respecto a querer terminar con la vida por mano propia, es precisamente el sentirse útil. Entonces, hace rato que hablábamos de esta sobrevaloración de la juventud y este desprecio hacia todas aquellas cosas que implican la acumulación de años. Entonces, es importante que nosotros valoremos qué tienen que decirnos. Hay una gran cantidad de aprendizajes que podemos nosotros recuperar de estos adultos mayores. Entonces, para el adulto mayor es muy importante sentirse útil. Pregúntenle cosas, háganlo partícipe de aquellas dudas, háganlo que se sienta que todavía tiene cosas que enseñar. Lo más importante es el respeto, ¿no? Que después los clasificamos de antiguos. A mí no me gustaría que me trataran como un así para que como ya están listos, se comportan los niños en su poesía. Muy bien, aquí adelante nos mencionan que a veces se objetiva al adulto mayor, entonces se les empieza a tratar como niños, y ella menciona que no le gustaría ser tratada como niña. Y sí, efectivamente, esta es una parte donde nosotros estamos restando, y como hace rato yo les decía, a mí que chinas finas me andan diciendo que me veo muy bien, porque lo que están haciendo es restarme precisamente mi experiencia. Entonces, con el adulto mayor es importante reforzar esta parte. Oye, es que tú tienes mucho que dar, tienes mucho que compartir, comparte la receta secreta que nunca has querido pasar del pavo. No, ejercicios que se pueden hacer con los adultos mayores en esta cuestión de prepararlos para todo esto es, vayan haciéndoles
esta fiesta donde ustedes van a empezar a preguntarme cómo se hacen todas esas cosas que aunque ya las sepan hacer, de todas maneras vale la pena invertir el tiempo y armar un recetario familiar para las nuevas generaciones. Esta es la receta de la abuela o esta es la receta de no sé quién, pero sentarse con ellos. Y aunque ya sepas hacer el mole, no importa, vas a tener muchos tips muy buenos. Aunque ya sepas hacer tamales, y allá atrás, dime. Con respecto a lo que usted dice, el prepararnos a cuando nuestros adultos mayores nos cuentan una historia y lo reprendemos. Ah, no se la contaste, o ya no lo dijiste. Ay, abuela, es como la quinta vez que te escucho el día de hoy contarme esa historia. Aquí, ¿qué es lo que hacemos con esto? Cognitivamente, porque el adulto mayor constantemente busca estar refiriendo sus recuerdos. ¿Qué busca con ello, Blanca? Ok, aquí hay algo importante que dices cuando te cuentan una historia y dices, ah, ya me la sé, pero él necesita reforzar lo que fue. ¿Sabes? Así es. Hay diferentes ejes educativos que, por ejemplo, el gerontólogo utiliza para retomando un poquito acá para después irme allá atrás. Nos dicen, es que el adulto mayor parece niño porque tiene diferentes rasgos de comportamientos parecidos a los de un infante. Hay una gran diferencia entre este asunto. El niño está aprendiendo, o sea, está empezando a tener ramificación cognitiva y neuronal. El adulto mayor ya lo tiene y les puedo decir que, salvo demencias, es completamente consciente de que muchas cosas ya no las puede hacer igual. Y entonces aquí venimos a decirle, es que pareces niño. No, créeme, es consciente de que le está pasando algo y a veces lo que no tiene es qué va a hacer una vez que ya no pueda hacer esto, porque están perdiendo un sentido de identidad y de independencia. Y en ese momento se agarrarán de sus recuerdos más sólidos, su historia de vida. Y entonces todos aquellos, los que son gerontólogos lo entienden perfecto, los que han trabajado con adulto mayor también lo entenderán. Tendrán a referenciarte su historia de vida, lo que hizo, la secundaria, todos aquellos recuerdos completamente sólidos e importantes para él, lo necesitan. Y tal vez lo que nosotros necesitamos es aprender a profesionalizarnos en áreas que no conocemos. Y entonces yo les digo a mis alumnos, ¿te interesa el adulto mayor? Aprende de envejecimiento biológico y psicológico y después ponte a trabajar con un adulto mayor. Nosotros tenemos la oportunidad, y tal vez les encantará saber, que hay clubes de día, hoy por hoy, que utilizan la realidad virtual para estimular a los adultos mayores. Y entonces un adulto mayor con arritmias cardíacas que ya no puede manejar moto, a través de una realidad virtual, le ponen el casco y el señor maneja la moto con la misma estimulación como si la estuviera viviendo, aun cuando físicamente no puede. Pero esto se logró a través de que jóvenes emprendedores decidieron virar para ese tipo de generaciones y solidificar sus recuerdos. Y aquello que les referenciaba, imagínense un adulto mayor chopper, y entonces es, yo toda mi vida manejé moto y me iba a la pera de Cuernavaca a tantos kilómetros por hora, te lo referencia, pero ahora esta digitalización nos da el plus de poder hacer que lo reviva. Y en ese momento, eje tanatológico puede resignificar mejor muchísimas otras cosas, porque ya hay un implemento de 2 generaciones que trabajan a la par. Les decimos nosotros en aulas a los alumnos, vas a salir como psicólogo, como gerontólogo, como psicopedagogo, ¿qué sigue después? Porque evidentemente necesitas más herramientas académicas para trabajar con el de enfrente. Eres psicólogo, pero necesitas trabajar con adultos mayores, aprende de esa área. No estés negado que solamente por ser psicólogo ya lo sabes todo. Necesitas otras cosas y el tanatólogo también las necesita. Por eso existe el ramaje de profesionalizaciones. Entonces, aquí sería, ¿les interesó algo de la conversación de hoy, de las charlas que vieron y todo? Investíguenlo. Salgan a romper esos mitos y esos estereotipos que le cargan al adulto mayor y que también le cargamos al joven. Porque también se hagan completamente reales. Entonces voltea el joven, el anciano, a ver al joven y le dice, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Si yo ya viví y a ti te falta mucho. Pero a lo mejor, si el adulto mayor logra entender que puede aprender del viejo, del joven, y el joven logra aprender que puede aprender del viejo, entonces tendremos un recetario de las recetas de la abuela y yo aprenderé tips, pero entonces tal vez mi abuela sabrá que esas recetas pueden quedar de manera virtual
y se solidifica para otras generaciones. El punto está, ¿qué queremos darle al otro? ¿Cómo se lo podemos dar? ¿Y qué tanto hemos luchado por conocer y aprender de otras áreas para podérselo dar a las personas que tenemos a cargo? De otra manera, seguirán siendo conferencias en donde recibes información, pero no haces nada por cultivar lo que tú le darás a alguien que en algún momento estará a tu cargo. ¿Vale? ¿Cómo ves? Entonces, con eso, sí, ¿Me apoyas con o no? esta, claro que sí, y además para complementar esta información, es importante cambiar también la pregunta. No es esta cuestión de llevas 10 veces contándome la misma historia. Si te ha contado 10 veces la misma historia, quiere decir que tú no le has preguntado algo que le haga cambiar esa historia. Entonces también es importante esta cuestión de si ya te va a contar la historia de que cuando estaba en los 60s y andaba caminando por las calles de el Zócalo y andaba por ahí por 16 de septiembre y que conocía tal edificio, pregúntale, ¿y en esa época cómo se vestían las personas? Si le cambias la pregunta, empiezas a cambiar también su historia, porque entonces lo haces que vaya a otra caja de recuerdos. Ya vi 2 participaciones, ahorita les damos la palabra. Ya los quedamos. Entonces, cámbiale la pregunta. Si está platicando de cosas que vivió durante la época de los 50, pregúntale cómo se vestía la gente, qué comía, cuál era el postre. Y esas cosas hacen que se vayan a otros lugares de sus recuerdos. Ahora, otra cosa muy importante, ahorita que están todavía con esta capacidad de recordar muchas cosas, tengan la preparación de preguntarles cuál es su música favorita. Es muy importante conocer el acervo musical de esas personas con las que conviven, y les voy a decir por qué. Estudios actuales con respecto a las neurociencias han dado como resultado que cuando las personas que tienen problemas relacionados con la demencia empiezan a escuchar música de cuando ellos eran más jóvenes, se empiezan a reactivar sus conexiones sinápticas. Entonces aquellas cosas que ya no podían recordar empiezan a encontrar otros callejones por donde recordarlas, y muchos de ellos tienen una mejoría considerable. Algunos de ellos hasta se retarda el tiempo en el que tienen que tomar cierto tipo de medicamentos, o que tienen que ser intervenidos en algunas de las cuestiones que a veces se usan, como por ejemplo los que tienen Parkinson y cosas así. Entonces es importante que vayan haciendo esta recuperación del acervo musical de esos seres queridos que tienen, para que cuando haya alguna situación donde necesiten conectarlos de nuevo con otros bancos de información que tienen en el cerebro, háganlo a través de la música, detonen o evoquen a través de esa capacidad que tiene el cerebro, traigan esos recuerdos para que empiecen a tener acceso a otras áreas de su memoria. El cerebro tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad, es decir, que si hay alguna región que ha dejado de tener funciones, entonces otra región llega y empieza a tomar el mando. Entonces, a través de esto también se puede aprovechar. Y para eso es buenísima la tecnología. Entonces, aquí escucho a 2 personas, aquí y luego allá atrás, por favor. Fuerte, por favor. Me gustaría abordar un planteamiento que nos daba el doctor Polo sobre el existencialismo, que decía, los existencialistas decían, no me gustaría morir como camello o como león. Como camello es debo y tengo, y como león es quiero. Y decía, me gustaría morir como niño, aprendiendo constantemente, siendo creativo, sin resistirme a la vida, trabajando mi reflexión sobre mi vida para resignificarla, y a partir de eso aceptar mi tránsito de manera tranquila. Entonces yo como que percibo que le dan un énfasis más importante al hacer para darle importancia al tiempo al hacer que al ser. Es decir, yo ahí mi duda me queda tanto la gerontología como la tanatología en la expresión de ustedes. ¿Cómo es que trabaja la tanatología y la geronto en trabajar el ser, no tanto el hacer?
porque si nosotros llevamos la importancia al individuo en el nacer, estamos perdiendo lo esencial, estamos perdiendo esa trascendencia en la muerte comprendida en vida. Entonces esa es mi pregunta, ¿cómo es que trabajan esas dos disciplinas en ser? ¿Cómo trabajamos el ser desde el área gerontológica? Nosotros nos enfocamos en una historia de vida de la persona, o sea, nosotros no llegamos a imponer, nosotros llegamos a escuchar y en su vez cuando él nos empieza a referenciar o ella nos empieza a referenciar ciertas cosas, es cuando nosotros decidimos qué actividades o qué opciones podemos trabajar con. El caso de gerontología es para nosotros sumamente importante el eje de trascendencia que la persona tiene y quiere tener, desde creencias religiosas, espiritualidad, historia de vida, gustos, etc. Y de ahí nosotros trabajamos, repito, nosotros no imponemos. Entonces nosotros, no sé, un anciano nos dice, yo ni siquiera quiero que trabajes conmigo porque nos ha tocado casos, pero ¿qué me puedes dar? ¿No? Y entonces es, ¿usted qué espera que yo le dé? Porque una vez que yo sé qué es lo que el otro quiere recibir de mí, y para empezar, si quiere recibirlo, es cuando yo puedo trabajar con él. Cuando no, la persona por sí sola, de manera individual, habrá elegido su eje de trascendencia. Nosotros no somos nadie desde ninguna esfera profesional para mover el ser de la persona, porque ese es único y cada uno de nosotros lo decidimos. Desde cómo queremos morir, dónde, por qué, con quién, ya tenemos un porqué. Fuera de ahí, todas las demás estrategias de dinamismo para trabajar con ellos será para subsanar diferentes cosas o potencializar otras, siempre y cuando la persona que tenemos enfrente lo desee. Fuera de ahí, nosotros no podemos tocar el ser de la persona. Como complemento, efectivamente, cómo se trabaja el ser a través de esta conciencia de que yo puedo tener plena decisión sobre las cosas que me conciernen en mi propia vida. Es esta parte que se refuerza. Se hablaba hace rato, cuando hizo su intervención, acerca de la resignificación. Sí, efectivamente, cuando uno resignifica, también resignifica quién soy. Porque si ahorita pregunto quién soy a cada uno de ustedes, las respuestas van a ser de que si son mujeres, que si tienen tal edad, que si tienen hijos, que si son hombres, que si hacen, que si tornan, que si todo aquello. El ser está pegado al rol. Entonces aquí lo más importante es que con independencia de todo aquello que te quite con respecto a las construcciones sociales, tú puedas levantarte de todas formas y con esa actitud decir, no importa todo aquello que he pasado, yo soy quien soy. Y no me parezco a nadie. No, yo soy quien soy, como esta reafirmación de mientras soy, la muerte no es. Cuando la muerte es, yo ya no soy. Entonces de esa manera es como se trabaja desde lo filosófico. Entonces al tener esta conciencia definitiva, se espera que uno se apasione por la vida. Porque efectivamente no se impone, se busca que la persona se empodere al tomar sus propias decisiones. Pues nos están invitando a que desahoguemos. ¿Sí? A principios de mes se maneja lo que es la semana de la juventud y a finales del mes es lo que se maneja la semana del adulto mayor. Creo que a partir de encuentros como este podemos tomar estas dos fases, lo que se ha estado hablando durante toda esta ponencia sobre la parte del chavorruco, de cómo nuevas generaciones tomamos modas que ya fueron en su momento tuvieron un gran auge. Entonces creo que desde ahí debemos de empezar a amalgamar todos los que estamos aquí desde nuestras diferentes formaciones, el cómo comprender, cómo hacer comprender a los jóvenes que también vamos a llegar a esta parte, que no, en este mes podríamos incluso por favor escuchemos al chico, aguántenos un minutito por favor. ¿Cómo podemos incluso hacer de este mes como el mes de la, no sé, de los ciclos de la vida o algo así? Porque siento que es muy importante. No sé, pero ¿qué les parece si hacemos el mes del puente? Hacemos un puente desde la juventud hacia esta parte. Estamos haciendo el puente. Entonces, siempre tendamos la mano a aquellos que nos pueden dar experiencia
y también tendamos la mano a aquellos que nos están alimentando con su pasión de vivir. Muchas gracias a todos.